muy bien. ¿Dejamos el romanticismo de lado? No, tanto que Bueno, porque esto que les voy a contar ahora no tiene nada de romántico. No, absolutamente nada que ver con el romanticismo. Nos vamos a ir a Buenos Aires, nos vamos a ir a la Plaza de Mayo. Usted que ha ido a la Plaza de Mayo, vio que usted con las palomitas viene. Ay, típica la imagen esa, sí. Claro, que es un lugar muy lindo, muy agradable, uno se puede sentar, piola, ver toda la cuestión. Bueno, antes no era así. Antes, en la Plaza de Mayo, había ejecuciones. Y ahora le vamos a contar. Ejecuciones de delincuentes comunes, estos eran ladrones o asesinos, ordenadas por los jueces, eran habituales y se podían producir por ahorcamiento, por ejemplo. En la Plaza de Mayo, como lugar de reunión ciudadana por excelencia de la historia argentina, ha sido testigo de muchos hechos que se han perdido en el olvido, entre ellos la sombría historia de las ejecuciones públicas que se dieron en la Plaza de Mayo. Las mismas comenzaron en la época colonial, hablamos de 1580, con la instalación de un patíbulo con una horca en el rincón oeste, del lado donde estaría la catedral hoy, de lo que por entonces se conocía como la Plaza Mayor. Hacia el año 1607, el empleo oficial de verdugo, ¿a qué se dedica, papá? Es verdugo, de la ciudad de Buenos Aires, era recompensado con $1,50 para el caso de los tormentos, y a $2,50 y la ropa del reo en caso de condena de muerte. La cuestión es que en el caso de un hijodalgo, o tal como ocurrió en el año 1631 con don Pedro Cajal, el primer boquetero del Río de la Plata, porque había sustraído con otro cómplice 9.400 pesos de la caja del Cabildo haciendo un boquete, como no podía ser ahorcado, la pena era la decapitación. En todos los casos las ejecuciones eran con público y los cuerpos se exhibían luego durante algunas horas en la plaza para ejemplo y escarmiento del resto de la población, digamos, por si a alguno se le ocurría hacer una cosa así, miren cómo iban a terminar. Luego los cadáveres eran llevados muchas veces arrastrados por caballos al lugar de entierro. No había cementerios públicos, por lo que los de la clase alta eran inhumados en los terrenos de las iglesias y los pobres se enterraban en cualquier baldío, como el que existía en el Rincón de las Ánimas, que es donde está el actual solar del Banco Nación frente a la Plaza de Mayo. Producida la Revolución de Mayo, con posterioridad, la plaza siguió siendo el lugar preferido de las ejecuciones, especialmente las de personas que se rebelaban contra las autoridades oficiales. En ese lugar, por ejemplo, el 10 de diciembre de 1811, fueron fusilados 10 soldados del regimiento Patricios, en lo que se conoció como el motín de las Coletas. Al año siguiente, lo ejecutaron a Martín de Álzaga y a sus cómplices, levantados contra el primer triunvirato. En marzo de 1823 se ejecutó a los amotinados contra el gobierno de Bernardino Rivadavia. El 25 de octubre de 1837 se produjo la ejecución de 15 personas, a los cuales se los acusó del asesinato de Facundo Quiroga. Los cuerpos de estos cabecillas, los dos hermanos Reina Fe y José Santos Pérez, fueron luego exhibidos colgados frente al Cabildo durante 6 horas. Dicha imagen fue inmortalizada en una litografía de la época del artista Adrienne Maquer, esposa de un pintor, a la que se observa, bueno, al pie de... Sobre las paredes del Cabildo se observaban 3 asientos de madera con rastros de sangre. En los mismos habían sido maniatados los fusilados para su ejecución. Mire qué linda la historia de la Plaza de Mayo, que, por supuesto, es una historia esta que no se rescata habitualmente por razones obvias, ¿no? Una historia negrísima, la de la Plaza de Mayo, pero que vale la pena recordarla. Sí, conocer. Al menos conocerla, exactamente. No sé si recordarla, pero al menos conocerla, que no escapaba a la Argentina de aquella época de las barbaridades del mundo. Porque esto lo hemos visto en Europa, por ejemplo, y siempre decíamos, che, qué bárbaro, ¿no? La barbarie europea. Bueno, somos colonizados por europeos, con lo cual la barbarie también llegó en ese momento a la Plaza de Mayo. Muchas gracias. Nos vemos en un rato.